Doctor, sí, Sí, doctor, sí tenemos. Perfecto. Muy bien. Bueno, aquí es lo que les comentaba el día de ayer, el famoso mapa de Brodmann, en la cual nos da la situación anatómica de las áreas elocuentes, principalmente en lo que se refiere al área motora, el área sensitiva, visual, auditiva y principalmente del lenguaje. Eso es muy importante porque de ahí se define si nosotros tenemos alguna lesión en el hemisferio. Recuerden ustedes que los dos hemisferios derecho e izquierdo, el del lado izquierdo es el que tiene las áreas del lenguaje. Entonces, alguien que tiene una lesión del lado derecho, pues generalmente tiene problemas motores y sensitivos contralaterales, mientras que si el infarto, el tumor o el hematoma, lo que ustedes quieran, está del lado izquierdo, aparte del déficit motor y sensitivo, también va a tener problema de tipo de lenguaje. Y esta que vemos aquí, este esquema que vemos aquí es muy simple, pero nos ayuda a recordar desde el punto de vista anatómico en donde se puede localizar lo que encontramos cuando llega un paciente con nosotros, nos da sus síntomas o los signos que nosotros le encontramos para saber más o menos desde el punto de vista anatómico en dónde se encuentra esta lesión. Por ejemplo, tenemos aquí, está de tumores, pero puede ser un infarto, puede ser un hematoma, una hemorragia, lo que ustedes quieran. Si se localiza la lesión en el lóbulo frontal, lo que va a tener el paciente en términos generales, obviamente hay situaciones más finas clínicamente, pero en general lo más común es que el paciente cuando tenga una lesión en el lóbulo frontal va a tener cambios en el comportamiento, o sea, va a tener situaciones de actitudes que no son propiamente adecuadas de acuerdo a la situación social en la que nosotros convivimos. Incluso en algunos casos dicen se está frontalizado el paciente cuando está haciendo cosas que no debería hacer. También tenemos pérdida del control de esfínteres. Recuerden ustedes que el frontal interviene mucho en la situación de control de esfínteres, por eso es que los pacientes con problemas de demencia y que tienen afectación frontal tienen pérdida del estado de control de esfínteres. Y obviamente, como les comentaba hace un momento, la pérdida de fuerza en extremidades del otro lado, el lado contrario a la lesión. Si la lesión es frontal derecha, vamos a tener disminución de la fuerza y movilidad izquierdas. Es contralateral. Si nosotros tenemos la lesión predominante en el lóbulo parietal, va a haber alteraciones de la sensibilidad. Cuando es del lado izquierdo, se va a presentar lo que se llama síndrome de Gerstmann. El síndrome de Gerstmann es cuando hay una lesión en el lado izquierdo y entonces el paciente tiene una pérdida de reconocimiento derecha o izquierda, o sea, no sabe cuál es su lado derecho, no sabe cuál es su lado izquierdo, no puede escribir, no puede leer y tampoco puede calcular. Ese es el famoso síndrome de Gerstmann. El lóbulo temporal se refiere principalmente a la memoria y obviamente por su situación a las áreas del lenguaje, podemos tener, si es del lado izquierdo, trastornos del lenguaje que se llaman afasias. Afasias que pueden ser motoras, sensitivas o mixtas principalmente. El lóbulo occipital en su surco calcarino, que es el área 17 de Brodmann, predominantemente es la situación de origen visual. Entonces, el paciente puede tener trastornos visuales, como es una hemianopsia, discromatopsia, ceguera cortical, o sea, el paciente tiene bien sus nervios ópticos, pero no reconoce y lo que está viendo, y eso se llama agnosia visual. El cerebelo se encarga del equilibrio, se encarga del tono muscular, ¿verdad? Entonces vamos a tener ataxia, una marcha sin orden, vamos a tener alteraciones en la movilidad, especialmente son movimientos coordinados, que es la diadococinesia. Cuando hay afectación cerebelosa vamos a tener disdiadococinesia. Y en la medición de los movimientos, que es la metría, y nosotros vamos a tener, si hay lesión en el cerebelo, dismetría. Bueno, vamos a verlo cuando veamos exploración, cómo vamos a explorar la dismetría, la diadococinesia y el nistagmo. En el tallo cerebral, recuerden que en el tallo cerebral, aparte del nacimiento de algunos pares craneales, también discurren las vías motoras y sensitivas, las vías largas que van del hemisferio hacia la médula y de la médula al hemisferio. Entonces, por eso, cuando se lesiona el tallo cerebral,
va a haber afectación de los pares craneales, principalmente el sexto, el séptimo, el noveno y el décimo. Va a haber trastornos sensitivos y motores y también disminución del estado de conciencia. ¿Por qué? Porque a nivel del tallo cerebral se encuentra disperso lo que es el famoso SARA, el sistema activador reticular ascendente, que es lo que nos mantiene despiertos. Entonces, esas situaciones va a haber cuando el tallo se encuentre afectado. Obviamente nuestro cerebro pues también está irrigado y entonces aquí vemos el sistema arterial del cerebro que tiene sus características propias, está formado por dos sistemas. Uno, un sistema anterior que está, digamos, formado por las dos arterias carótidas internas y un sistema posterior que está formado por el tronco vértebro-basilar. Aquí vemos un corte, como ustedes pueden ver, las arterias grandes están por fuera del encéfalo, o sea, están en el espacio subaracnoideo. Eso es muy importante, porque cuando se rompe un vaso por una malformación que se llama aneurisma, esta sangre se va al espacio subaracnoideo, lo que se llama hemorragia subaracnoidea. Obviamente, si es de magnitud importante, puede haber hemorragia intraparenquimatosa o incluso hemorragia a nivel intraventricular, pero bueno, la hemorragia es principalmente subaracnoidea porque los grandes vasos se encuentran en el espacio subaracnoideo. Entonces aquí ustedes recuerdan el famoso polígono de Willis, ¿verdad? ¿Qué es este polígono de Willis? Si dijimos que las arterias carótidas internas que forman el sistema anterior, al terminar, al llegar a salir de la silla, de lo que es el seno cavernoso, la silla turca, van a dividirse hacia adelante en las arterias cerebrales anteriores, hacia los lados en las arterias cerebrales medias y hacia atrás en las arterias comunicantes posteriores. Esas dos arterias cerebrales anteriores están unidas por una pequeña arteria que a veces es muy pequeñísima, que es una arteria que se llama comunicante anterior. El tronco vértebro-basilar, como ustedes ven, va por delante de lo que es el tallo cerebral. Y al terminar el tallo, termina también la vértebra, se divide en varias arterias, las cuales van principalmente a irrigar parte del tallo cerebral y del cerebelo. Las últimas son las arterias cerebrales posteriores que van a irrigar principalmente el tallo y el cerebelo. Para que nosotros tengamos un círculo arterial, estas dos arterias comunicantes posteriores que salen de la arteria carótida se unen a las arterias cerebrales posteriores para formar un círculo arterial. ¿Para qué nos sirve este círculo arterial? Pues nos ayuda en caso de que haya algún vaso que se obstruya o que tenga algún problema de flujo, que la sangre llegue por el otro lado. Esto permite que nuestro cerebro, que no resiste mucho los cambios de oxigenación, ni de pérdida de hemoglobina, ni de sangre, pues obviamente tenemos que necesitar este circuito que ustedes, bueno, todo el mundo conoce como el círculo, el polígono de Willis. También tenemos un sistema venoso y aquí vemos una imagen en la que hemos quitado el cráneo y vemos las meninges, ya vemos lo de las meninges. Aquí tenemos la dura madre, que es una meninge muy resistente, que está formada por dos capas. Y como ustedes ven, en la región temporal emerge una arteria que es rama de la arteria carótida externa, no es de la interna, sino carótida externa, y que discurre por prácticamente la mayoría de lo que es la arteria, perdón, la dura madre. Esta arteria se llama arteria meningia media. Y es muy importante esta arteria meningia media porque es la principal responsable de los hematomas epidurales. Cuando vemos traumatismo craneoencefálico vamos a hablar de los hematomas epidurales, o sea, los que están localizados entre el cráneo y la dura madre. Es cuando nosotros tenemos un paciente con un traumatismo craneoencefálico y vemos que tiene fractura a nivel temporal, es imperativo vigilarlo y hacerle una tomografía porque seguramente va a tener un hematoma epidural. Bien, aquí también en la parte superior ustedes ven que se ha abierto la meninge para visualizar adecuadamente lo que llamamos vellosidades aracnoideas. Estas vellosidades aracnoideas son las que absorben el líquido cefalorraquídeo. Son importantes para que nosotros tengamos una cantidad adecuada de líquido cefalorraquídeo. Bien,
En relación a lo que es el tallo y el cerebelo, vemos las uniones del tallo con el cerebro mediante los pedúnculos cerebelosos, perdón, que son tres, superior, medio e inferior. Y aquí vemos la parte posterior, la cara posterior de lo que es el tallo cerebral. Aquí vemos en la parte de arriba el tercer ventrículo. Vean, el tercer ventrículo que está muy cercano a lo que es la glándula pineal. La glándula pineal, que se llama epífisis y que la mayoría de las veces en los adultos está calcificado. Y estos cuatro eminencias, dos superiores y dos inferiores, que antes le llamamos tubérculos cuadrigéminos superiores o inferiores, se le llaman ahora colículos superiores, colículos inferiores. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista clínico, estos tubérculos cuadrigéminos superiores? Pues que están en relación con el control visual. Entonces, cuando nosotros tenemos hidrocefalia, quiere decir que este tallo cerebral, perdón, este tercer ventrículo se empieza a dilatar. ¿Qué es lo que sucede al dilatarse el tercer ventrículo? Pues que obviamente desplaza la glándula pineal y comprime los colículos superiores. Y entonces esto va a hacer que nuestro paciente tenga dificultad para ver hacia arriba y entonces los ojos se dirigen hacia abajo. Esto es el signo de Parinaud se escribe. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los pacientes que tienen hidrocefalia y le llamamos el signo del sol naciente? Porque el paciente tiene los ojos hacia abajo, no puede ver hacia arriba. Y este es el fundamento anatómico del por qué nosotros tenemos datos clínicos de hidrocefalia cuando tenemos compresión de los colículos superiores. Aquí vemos el cuarto ventrículo, como ustedes ven, tenemos una forma también de rombo con su piso del cuarto ventrículo, donde hay nacimiento de algunos nervios craneales, ¿verdad? Y los agujeros de salida, que son los agujeros de Luschka y de Magendie. Aquí incluso en la parte del piso del cuarto ventrículo ven ustedes aquí una parte azulosa, muy pequeña, que recibe el nombre de locus ceruleus. Esto es muy importante porque en esta parte también tenemos lo que es la estimulación cuando hay hipertensión craneana y es lo que nos va a provocar el vómito. El cerebelo, que es como habíamos comentado, tenemos una estructura medial, que es el vermis cerebeloso, los pedúnculos cerebelosos que se unen hacia el tallo, y tenemos los hemisferios cerebelosos, derecho e izquierdo, con sus lóbulos que se dividen. Y aquí tenemos una parte anterior, una visión anterior de lo que es el tallo cerebral. Aquí lo estamos viendo a otro lado. Aquí vemos la parte de los pedúnculos cerebrales. Vean ustedes estos dos pilares muy importantes, los pedúnculos cerebrales, que son parte del mesencéfalo, la parte más prominente de lo que es el tallo cerebral y que es la protuberancia, y por último lo que es el bulbo olfatorio. Bueno, perdón, el bulbo, más bien el bulbo. Aquí ustedes ven una unión, un cruzamiento en esta parte que se llama decusación o cruzamiento de las pirámides. Quiere decir que la vía motora que viene del área motora de Brodmann, por el área postcentral, se va a confluir y va a pasar por los pedúnculos cerebrales. De los pedúnculos cerebrales baja por el tallo y a nivel de las pirámides se atraviesa o se cruza más bien hacia el otro lado. Por eso es que nosotros cuando tengamos una lesión el lado derecho, vamos a tener clínica del lado izquierdo. Este cruce de la vía motor a nivel de lo que llamamos pirámides es lo que da su nombre de un síndrome piramidal. Un síndrome piramidal es un déficit motor contralateral. Como ustedes ven también aquí, tenemos la salida de varios nervios craneales, ¿verdad? A nivel de lo que es la protuberancia. Aquí vemos, por ejemplo, el mayor nervio craneal más grande, que es el nervio trigémino. Aquí tenemos el sexto par y tenemos aquí entre los dos pedúnculos cerebrales lo que se llama fosa interpeduncular, la salida del tercer par craneal, que es muy importante y que lo vamos a ver como parte de las herniaciones. Aquí vemos una vista lateral, aquí observamos mejor lo que son
las prominencias que llamamos colículos, la glándula pineal, y ustedes también ven aquí dos protuberancias muy importantes que son los tálamos, ¿sí? Aquí tenemos otra vez el cuarto ventrículo y aquí ya cuando ya inician los pares, digamos, de las raíces nerviosas. La médula espinal, como ustedes saben, tiene una sustancia blanca, igualmente que el cerebro, pero la diferencia es que esta sustancia blanca es externa y la parte gris, la sustancia gris es la parte interna, tiene una forma de H, como ustedes ven, y de ahí emergen en la porción anterior lo que son las raíces anteriores o motoras, y en la porción posterior son las raíces posteriores o sensitivas. Y en medio tiene un pequeño orificio que es el canal ependimario. El canal ependimario es un digamos, canal prácticamente virtual, tiene muy poco líquido cefalorraquídeo y cuando hay un exceso de líquido hay una dilatación de este canal y entonces se forma lo que llamamos nosotros como siringomielia. Siringomielia. Y aquí vemos una parte, un dibujo de lo que es el cuello, en la cual estamos viendo pues los sistemas de carótidas. Aquí vemos que es la carótida común, que se va a dividir y va a dar origen a la carótida externa y a la carótida que se va hacia la parte externa, nos va a irrigar la cara, nos va a irrigar la bóveda craneal, nos va a irrigar incluso las meninges, y la carótida interna, que es la que va a dar origen a las arterias cerebrales. Ven ustedes cómo penetra el cráneo y a la salida de lo que es el seno cavernoso, que es este plexo venoso, junto con otros nervios, se va a dividir en las arterias cerebrales anteriores, medias y comunicantes posteriores. Del otro lado, por el clivus, vemos aquí el tronco vértebro-basilar que viene de las arterias vertebrales. Y aquí, como al terminar en el tronco basilar, se va a dividir en las arterias cerebrales posteriores. ¿De dónde nacen estas arterias carótidas? Pues aquí tenemos lo normal. No siempre se presenta así. Es común que haya diferencia en el nacimiento, en el origen, digamos, de las arterias carótidas, pero como ustedes ven, de la aorta, del callodo aórtico, generalmente sale del lado derecho el tronco brachiocefálico que se va a dividir en la arteria subclavia derecha y carótida común derecha. Mientras que del lado izquierdo va a emerger la arteria carótida izquierda, común izquierda, y también la arteria subclavia izquierda. Generalmente no siempre se presenta. Esta es una representación de lo que son las meninges y sus senos venosos. Es también importante nosotros recordar pues esta situación anatómica porque para comprender exactamente lo que son las famosas herniaciones cerebrales cuando hay un aumento en la presión. Aquí vemos entonces las meninges y como ya habíamos comentado el día de ayer, aquí ya vemos el repliegue vertical que divide los hemisferios en derecho e izquierdo que se llama os del cerebro, ¿verdad? Perdón, aquí tenemos la O del cerebro, aquí tenemos el tentorio con el hiato tentorial y aquí tenemos el agujero magno. Como ustedes ven, el seno longitudinal superior se une aquí en lo que llamamos confluencia de los senos, ¿verdad? Con el seno sigmoides, el seno transverso, perdón, estoy usando el curso, sigmoides transverso, el seno recto, ¿verdad? Para formar lo que llamamos confluencia de los senos y lo que antiguamente se le conocía como presa de erófilo.
Este diagrama o este dibujo nos va a ayudar para saber que cuando existe una lesión de tipo ocupativo y expansiva, ¿qué es lo que hace? Pues desplaza al cerebro. Y entonces el cerebro se va a herniar en los sitios de menor resistencia. ¿Cuáles son esos sitios de menor resistencia? Obviamente, donde está el hueso, pues no. Donde están las meninges, tampoco. Entonces, los sitios de menor resistencia son por abajo de la hoz del cerebro, por el hiato tentorial y por el agujero magno. Entonces, aquí podemos ver que tenemos tres tipos de herniación. La herniación por abajo de la hoz del cerebro, que se llama, la hoz se llamaba también falx cerebri, y por lo tanto esta herniación por abajo de la hoz del cerebro se le llama hernia subfalciana. También tenemos la hernia que pasa por el tentorio, hiato tentorial, y esta hernia se llama transtentorial. Tenemos dos tipos de herniación transtentorial, una lateral y otra medial. Las vamos a ver cuando veamos cómo. Y el último tipo de herniación es el que se pasa por el agujero magno y lo que se desplaza hacia abajo, hacia el canal vertebral, son las amígdalas cerebelosas. Por eso es que esta herniación se le llama herniación amigdalina o de las amígdalas y que lo que va a hacer esto, su clínica es muy diferente a lo demás porque va a comprimir directamente el tallo cerebral. Esos son los tipos de herniación. Y llegamos a los 12 pares craneales que ustedes ya saben, los vamos a recordar continuamente y vamos a ver directamente pues la exploración de cada uno de ellos. Perdón. Y entonces tenemos aquí los pares craneales que tenemos de varios tipos, ¿verdad? Tenemos, como habíamos comentado, son 12 pares craneales, tenemos unos nervios craneales que son sensitivos, otros que son exclusivamente motores y otros que son mixtos. Estos pares, pues ya ustedes los conocen, es el olfatorio, el óptico, que son eminentemente sensitivos. Tenemos el motor ocular común, el nervio patético o oblicuo mayor y el motor ocular externo. Esos son nervios motores principalmente que mueven los músculos extraoculares. El quinto par craneal es mixto porque su función principal es la sensibilidad de todo lo que es la cara, pero también tiene una porción motora para los músculos de la masticación. El nervio facial igualmente es mixto, tiene la principal función, es la movilidad, pues, la parte motora, pero también tiene una parte sensitiva en la cual se irriga o inerva más bien los 2/3 anteriores de la lengua y el velo del paladar. El vestíbulo coclear, el octavo, es eminentemente sensitivo, mientras que el noveno, el glosofaringio, también tiene una parte motora, que es la movilidad de la musculatura faringea y la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y las amígdalas de la faringe y el oído medio. El nervio vago le llamamos neumogástrico porque irriga, bueno, su trayecto es muy grande, se va hacia el tórax, hacia la cavidad abdominal. El nervio vago, obviamente, es de tipo motor y sensitivo. El nervio espinal es exclusivamente motor, al igual que el hipogloso, que mueve la lengua, y el espinal los músculos del cuello. Bueno, ustedes saben que hay muchos esquemas para recordarlos. Aquí estamos viendo en resumen lo que habíamos comentado de los nervios craneales, su origen, su aparición y su función.
Entonces, el olfatorio, óptico, oculomotor, patético, trigémino, abducens o motor ocular, recto externo, perdón, motor ocular externo, el facial, el acústico vestibular, el glosofaringeo, neumogástrico vago, espinal y el hipogloso. Aquí tienen ustedes que tienen sus componentes sensorial y sensitivo. También vemos la función, que es la olfacción en el olfatorio, la visión, y entonces sí podemos ver en este cuadro, que se los voy a mandar, cuáles son las funciones. Y bueno, hay muchas maneras de recordarlos. Aquí es una que me encontré en internet, en el cual dice, pues, cómo se puede recordar pues, con esta oración los pares craneales. Pero bueno, no creo que sea digamos, muy difícil de aprenderse los pares craneales, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Bueno, ¿todo bien? Bueno, muy bien. Entonces hasta aquí llegamos a lo que es el recordatorio anatómico. El día de mañana vamos a ver un poco de exploración y vamos a ver, mañana es jueves, perdón. El próximo lunes vamos a entrar ya a lo que es el aspecto clínico y uno de los primeros temas que me gusta dar es la presión intracraneana. El día de ayer se me había olvidado que los días viernes no tenemos clase, perdón, tenemos clase de lunes a jueves, los viernes no tenemos clase, y entonces el día lunes vamos a iniciar con lo que es la presión intracraneana, por si pueden ustedes, si tienen tiempo, buscar un artículo de hipertensión craneana, lo más reciente que ustedes puedan encontrar, para que lo podamos pues leer, que nos lean lo que leyeron, compartirlo con todos y bueno, para que entendamos mejor lo que es la hipertensión craneana, que es un tema bastante importante. Si no tenemos ninguna pregunta, duda, entonces nos veremos el día de mañana, por favor. Muchas gracias y una disculpa. Muchas Gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.